En el corazón de la América segregada, donde el blues es un lamento del oprimido y la fe un bastión contra la opresión. Hablamos de Sinners, lo último que nos trae Ryan Coogler. ¿Qué tal, cineadictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a esta crítica sobre lo último de Ryan Coogler, director de Creed, director de Black Panther, entre muchas otras, pero tiene relación con esta Sinners, Los Pecadores, en español, 2025, la tenéis el miércoles 16 de abril de 2025, el estreno en salas, una película que fusiona terror sobrenatural con una ambientación histórica, contextual, de esa América segregada de los años 30, Michael B. Jordan elevándose por encima del reparto, que está muy bien, personajes deliciosos y que trata sobre identidad, sobre culpa, sobre redención. Unos vampiros que son mucho más que el elemento mitológico de siempre. ¿Es redonda la película? Vamos a analizarlo. Porque aquí está la cuestión, si la cinta logra equilibrar el show inherente a la cuestión vampírica de época con una profundidad temática que puede desmenuzar todas esas contradicciones de fondo sobre religión, sobre estructuras de poder y sobre crítica social. Lo que nos lleva a una película que se mueve mucho por lo gótico sureño, siguiendo a esos dos hermanos gemelos interpretados muy bien por Michael B. Jordan, que regresan a su pueblo natal en Luisiana solo para enfrentarse a una amenaza vampírica que simboliza esos demonios del pasado, el linchamiento, la pobreza y las leyes de Jim Crow. Asimismo, os digo que la película dialoga con eventos históricos y movimientos sociales específicos, ofreciendo lecturas contemporáneas a la luz de los debates actuales sobre raza y sobre justicia. Y después de este resumen de la película, quiero que situemos al director fundamental. ¿Quién es Ryan Coogler? ¿Quién es este director de Creed, de Black Panther? Si os fijáis, hay un hilo conductor en todo su arco de filmografía, digámoslo así, donde sitúa al espectador frente a una lucha que se mantiene en el tiempo, perenne. Una lucha social, obviamente, fundamentalmente de comunidad negra. Esta es puramente de comunidad negra, está poniendo en el foco al espectador cuáles son los crímenes del pasado, en un contexto histórico muy concreto, pero fijaos que aquí utiliza la carcasa del fantástico, de la fantasía esta sobrenatural, que le da mucho flow. De hecho, si nos fijamos, hay una metáfora visual muy potente. Huye de la representación de los vampiros como criaturas mitológicas folclóricas. Son más bien un reflejo, os diría, de la opresión sistémica hacia la comunidad negra, como estaba diciendo. El punto aquí es ver si el director sabe balancear bien el espectáculo, el show, este flow que estaba diciendo, con la tensión sobrenatural de fondo y esa crítica social que es implícita y específica, como digo, a la comunidad negra. ¿Es realmente original esta película? Siempre estamos ahí como, ya, pero esto está muy visto, pero esto... ¿Pero reinventa el género? Evidentemente no, pero hace una revisión. Coogler no está solo en esto de utilizar el terror, ¿no? Digamos, sobrenatural para presentar una crítica social. Por ejemplo, lo vimos con Get Out, Déjame salir, de Jordan Peele. Buenísimo Jordan Peele, nos encanta aquí en este canal. Pero aquí hay una mirada al pasado, hay una introspección retrospectiva. Es decir, esas heridas que están supurando todavía en esa América contextual, insisto. Claro que habla del racismo universal, es un concepto universal, pero está hablando de ese Estados Unidos, que nace del sur y se expande, ¿no? Las leyes de Jim Crow, todo esto, que de hecho se lo menciona, pero aún supuran. Y utiliza el sobrenatural y sobre todo el blues como lamento de los oprimidos, como esa mano que te está agarrando del cuello como espectador y te obliga a mirar. Esta es la cuestión, que sí que nos divertimos mucho con la película, que tiene mucho flow, pero mira ahí, mira lo que ha hecho Estados Unidos con la comunidad negra, y estas son las consecuencias que tenemos hoy en día. Es decir, una mirada a los fantasmas del racismo. Podría decirse que el guión forma parte de todo este conjunto que huele a trabajo muy bien pensado y muy bien ejecutado, pero que tiene esos inconvenientes en particular, como todas las películas. La primera mitad de la cinta es sensacional, va diseñando una poderosa tensión atmosférica con ese impacto visual tan característico, que te sitúa contextualmente. Sin embargo, en el tercer acto, cuando comienza la acción desenfrenada, que es potentísima, Coogler tira literalmente la casa por la ventana, a lo bestia.
Va introduciendo una amalgama de géneros y de estilos desde momentos realistas hasta surrealistas, pasando por secuencias cargadísimas de simbolismo e incluso escenas cogidas con muchas pinzas que, pudiendo confundir en cualquier otro contexto, en cualquier otra película, en cualquier otro relato, sorprendentemente aquí funcionan en su mayoría. Ojo esto que puede pegar muy fuerte a según qué espectadores, a según qué sensibilidades, porque no se corta en ningún momento, ni en sexo, ni en violencia, ni en el caos, la opresión atmosférica que tiene, que te inquieta, que te angustia, y no necesitas un plano secuencia, necesitas una puesta en escena que es potentísima en esta película, y Coogler lo consigue. De hecho, las secuencias de estacas, de luchas, las coreografías, que son potentísimas también, demuestran una habilidad para mezclar lo profano y lo sagrado, lo sublime y lo grotesco, creando una obra que es muy difícil de catalogar en una categoría, en un género concreto. Es muy difícil y te arrolla. La película tiene peros que no pesan sobre el conjunto, al menos de manera determinante, menos cuando crece tantísimo, os digo, con esos diálogos entre personajes sobre lo sagrado y lo profano, conceptos que se tejen dentro de la misma relación entre razas, es decir, la verdadera fe como bastión frente a la violencia racial persistente y la música como expresión arraigada en un pueblo que luchó, lucha y luchará contra la injusticia. Hay un vaivén entre realismo, entre fantasía sobrenatural, que luce muchísimo y tiene bastante alegoría sobre esperanza, sobre desasosiego, sobre impotencia o incluso lo divino y lo humano. Y si nos fijamos en la dirección, ¿cuál es el resultado? Es una optimización absoluta de recursos, no economización. Distinto, optimización. Con 90 millones, 100 millones, no sé, que rondará quitando promoción, publicidad. Es decir, la película, ¿cuánto ha costado? Los elementos técnicos, saca mucha versatilidad de estos 90 millones, 100 millones, con la cámara IMAX. Me parece genial. No solo luce, sino que todo huele a lo mismo. Hay una atmósfera que es similar en todos los planos. De hecho, me parece fantástico el contraste entre planos amplísimos, planos más específicos, más íntimos. Por ejemplo, el contraste entre campos de algodón, brillante, bañados, impregnados con la luz del sol o de la luna, y luego ese sudor que va rezumando el personaje cuando se está enfrentando al momento de acción o de esas conversaciones, esas miradas. Impresionante. Prioriza al máximo la cultura negra en toda la narrativa visual, desde los rituales para frenar al mal hasta la misma huella del blues en el contexto social y todo ese recorrido, ya lo veréis, impresionante de la historia de la música negra. Es una de las fortalezas de la película, porque no son elementos que contextualizan solo, lo hacen y mucho, sino un sello de identidad del autor. Es Coogler. Puede oler a didáctica, a pedagogía, a moralismo. Y creo que no lo tiene la película, pero puede pecar de esto. Es verdad que son menudeces, es verdad, porque el todo es poderosísimo. Escenas que son increíbles. Por ejemplo, esa de Michael B. Jordan con Hailee Steinfeld, que creo que no le dan el tiempo suficiente, luego la hablaremos, pero que es erótica pura, que es a ritmo de saxofón, que está diciendo muchísimas cosas, que está alegorizando precisamente esa esperanza, esa supervivencia en un contexto hostil, que es evidente, que es muy agresivo. Y por eso os digo que el mejor, absolutamente, es Michael B. Jordan, brillando en el papel doble. Primero como Smoke, que es hermano mayor, son gemelos, pero es un poco mayor, veterano de guerra con sendas cicatrices físicas, psicológicas y morales. Y también Stack, más ingenuo y pasional, el que se deja llevar. Y os digo que son actores que siempre suman, porque hay muy buena dirección, porque hay muy buena escritura, porque hay una puesta en escena impresionante, porque hay mucha química entre los personajes, están muy bien definidos. Por ejemplo, aparte de Michael B. Jordan, que es el mejor, tenemos a Jack O'Connell haciendo del hilarante, excitadísimo, loco Remick, que es verdad que no se sale del molde del villano arquetípico, sobre todo este tipo de temática, pero es que lo hace muy bien, muy bien. Lo tenemos a Mosaku, por ejemplo, que va cogiendo cada vez más peso, siempre está genial, y Hailee Steinfeld, que como decía, me lo estoy inventando. Si son 10 minutos, pues 10 minutos que son gloriosos, pero podía haber salido mucho más, y la cinta habría crecido, pues, soberanamente.
Pero no solo de actuaciones vivimos los cinéfilos, aquí es donde entra en juego el blues, el protagonista absoluto, a esa música que es mucho más que canciones que se van presentando, es el lamento de un pueblo, es la voz de la resistencia, es el alma de una comunidad. Esta es la esencia de la película. Al menos lo que quiere transmitir Coogler, porque lo entiende a la perfección y lo convierte en un personaje más de la película. Cada nota, cada acorde, cada letra que te golpea como un puñetazo en el estómago, recordándote que la lucha por la igualdad aún no ha terminado y de hecho nunca terminará. Tiene mucho mérito porque va cogiendo sonidos de campos de prisioneros, va cogiendo sonidos que son alternativos, que son aislados sobre todo, y lo va fusionando con el blues, que es un blues alterado, os lo digo, lo va fusionando con piezas electrónicas, todo tipo de música. Hay un momento que es una secuencia impresionante que dices, este tío se le ha ido la olla, se le ha ido completamente la olla, pero termina cogiendo un sentido y va mostrando esa dualidad, sobre todo de la opresión y de la agresividad del pueblo sureño, no de negro o blanco solo, sino la misma comunidad negra, cómo hay devoción y hay violencia. Siempre es un diálogo, cómo hay sentido de colectivo de pueblo, individualismo también. Y cómo va dejando marca esa música que se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. Y Goranson está de chapó. Y también en técnicos tenemos que hablar del diseño de producción, que se nota cuidado, muy cuidado, pero quizá peque, y esto sí que me ha pesado, con respecto al simbolismo de sobrecarga. Yo lo entiendo, porque quiere enfatizar muchísimo, y es verdad que es una película de excesos, pero hay sets donde estos elementos se comen el peso del contexto histórico que necesitas precisamente para situar el punto social del film, que es lo fundamental. Aunque después tenemos un maravilloso manejo de la iluminación, el uso de la luz y las sombras que te atrapa. Pero, lo que digo, va mucho más allá, lo trasciende, no es una película de terror para excitarse en una sala, es mucho más. Está hablando de esas heridas abiertas en Estados Unidos también como concepto universal, está hablando de la identidad, está hablando de que te tienes que sentir incómodo, reflexivo, participar de este diálogo. Yo digo lo que dice él, no juzgo, lo que dice él y lo traslada muy bien. No solo cuestiona lo evidente, cuestiona la identidad nacional universal humana, cuestiona las estructuras de poder. Las estructuras de poder, también estructural y también en la religión. Lo digo porque lo veréis y diréis, bueno, se está metiendo con el cristianismo, se está metiendo con la iglesia. No, no es esto, se está metiendo con las estructuras de poder y quien las ejercen dentro de la religión. Evidentemente, el Ku Klux Klan, evidentemente, todo lo que ha pasado en ese contexto concreto y también en todo el planeta y en la historia de la humanidad. Las estructuras de poder de las religiones impositivas y opresoras también. En definitiva, sinceramente, creo que Sinners se suma a la lista de películas que abordan temas sociales muy complejos a través del género fantástico y logran dejar marca, sobre todo en estos tiempos, sobre todo con estos políticos y gobiernos semitotalitarios, de mensajes de odio y de separación, de interpretación binaria de la sociedad. Aquí está. Yo prefiero ver una oportunidad de aproximación al diferente, no de discusión entre negros y blancos, ricos y pobres, como digo, sino de personas con la misma dignidad y dignas de ser libres y plenas. Todo es cine, es un arte, y el arte es un medio para trasladar cosas, y es totalmente lícito. Coogler lo hace muy bien, y luego ya podemos debatir si creéis está más o menos acertado, porque esto va a traer ríos de tinta de debate a lo bestia, a lo bestia. Y esto está bien, que agite, que se salga de la medianía, que se salga de estos tiempos de algoritmo, de copia, de streaming siempre replicando el mismo algoritmo. Y estos autores, que son autores que te están diciendo, sí, cojo estilo de Tarantino, cojo lo que tú quieras, pero lo revisiono y lo adapto a lo que quiero mostrar. Esto es el cine también. Y yo lo aplaudo. Me guste o no, esté de acuerdo o no, pero yo hago un análisis de lo que he visto en pantalla y Sinners es un pepino. Sinners es una muy buena película que nos empuja, nos obliga a cuestionarnos la misma realidad. Nos abre una ventana a la reflexión y esto es importantísimo. Todo esto dentro de una obra que evidentemente refleja a la América manchada de sangre, bien por Coogler al ambicionar una narrativa que es poderosa y sobre todo valiente. Un tipo que te coge el vampirismo como examen de conciencia social y esto es tremendo.
Tremendísimo, no puede ser hecho de menos, esto es así, tampoco vosotros. Dejadme en los comentarios lo que queráis, qué opináis, tanto de la película, de su fondo, de los mensajes, lo que queráis, yo lo acojo y os responderé a los mensajes. Like y suscripción si no estáis suscritos si queréis que os llegue todo, absolutamente todo lo que hago, si os gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Id al cine, Sinners, 16 de abril de 2025. Hasta luego.